Vamos a ir a la palabra del Señor. Tiene su Biblia, por favor, abra su Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y hace 8 días estamos dando una palabra que nos ayudará a direccionar nuestro año 2025. Yo no sé cuántos de los que estuvimos aquí hace 8 días salimos bendecidos con ese mensaje que usted pueda decir: quiero direccionar mis pasos con respecto a lo que Dios tiene para mi vida. ¿Cuántos fueron bendecidos con el mensaje? Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, el mensaje que yo quiero compartir hoy tiene que ver con nuestro direccionamiento, no solamente al 2025, sino para nuestra vida de aquí en adelante, hasta que el Señor venga por nosotros, o cuando Él nos llame a su presencia. Sí, porque mire lo que pasó con el pastor Ángel. ¿Quién iba a pensar que un hombre joven, llegó el Señor, lo llamó? Uno tiene que estar listo, siempre estar listo con el Señor. Así que vamos a mirar y vamos a orar. Y he estado orando, he estado pidiendo al Señor: Señor, ayúdame para poder traer un mensaje que nos proyecte, que nos oriente, que sea nuestro derrotero, que sea un punto al cual nosotros podamos a caminar, por el cual podemos estar enfocaditos, no estar entretenidos, y por el contrario, cada día ser más efectivos en lo que es ser iglesia del Señor. Y entonces vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Vamos a mirar a partir del verso 12. A partir del verso 12 vamos a encontrar las palabras que Pablo está diciendo en una situación bien fuerte, bien delicada, en una situación donde él está siendo confrontado, donde él está al frente de un auditorio muy selecto. Pablo va a estar hablando ya no a cualquier gente del vulgo, sino a gente, como decimos en Colombia, gente pesada, gente fuerte. Y esas palabras que está diciendo Pablo tienen peso. Yo estoy seguro que si usted va frente a una persona de mucha autoridad, de mucha representación, frente a un alcalde, frente a un presidente, frente a alguien de mucha importancia, usted cuida sus palabras y usted no va a hablar cualquier cosa. ¿Cuántos decimos amén? Uno escoge las palabras. Y entonces Pablo está diciendo esto: ocupado en esto, verso 12, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando al mediodía, oh rey, ¿frente a quién está hablando Pablo? ¿A quién está hablando? ¿A un qué? A un rey, imagínense, no es frente a cualquiera. Cuando al mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y entonces dice el verso 14: habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces dije yo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Wow, mire, esta es una declaración para mí muy, muy importante. Para mí esta declaración es una acusación solemne, lo que está diciendo el Señor. Que el Señor, en medio de ese llamado, diga: yo soy Jesús, a un personaje que no conocía a quién estaba persiguiendo. Ahora Él se le presenta y Él le dice: tú a mí me estás persiguiendo. Ahora bien, cuando usted está persiguiendo a alguien, es porque ese alguien, ¿dónde está? Adelante. Y por lo tanto usted está atrás. ¿Por qué nosotros perseguimos a una persona? ¿Por qué perseguimos? Yo no sé si en Colombia sí lo hacen, no sé si en sus países de origen. Cuando alguien hace algo malo, por ejemplo, alguien sustrae, roba, hace algo y arranca a correr, y van los de atrás
gritando, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¡Cójalo! Cuando usted persigue a alguien es porque ese alguien hizo algo malo, hizo algo indebido, hizo algo que no era correcto. Esa es la primera forma. ¿Por qué uno persigue a alguien? Porque ese alguien hizo algo malo. Pero también porque uno persigue a alguien, porque ese alguien tiene algo que yo necesito. No hay otra forma. Cuando alguien tiene que me aporta, que me enriquece, que me bendice, entonces yo trato de seguirlo. Yo trato de buscarle. ¿Por qué la gente se matricula en una universidad? Porque la universidad tiene algo que ofrecer. Usted no va a perseguir o no se va a enrolar en algo o en alguien que no tenga nada que ofrecer. Ahora mire la situación. Pablo o Saulo en ese momento está persiguiendo a alguien que no conocía, que había escuchado de algo de ese Jesús, pero no lo conocía. Y digo que no lo conocía porque en el momento que le habla la voz, él dice, ¿quién es usted? No sé quién es usted. Y ahí es donde se le presenta el Señor y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora, yo creo que ese Jesús no ha hecho nada malo. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Porque Jesús es Dios y Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Jesús es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Jesús es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y este personaje Saulo, está persiguiendo a alguien que no ha hecho nada malo, excepto morir por él mismo para que él sea salvo. Pero el punto que quiero llevarle es, ¿tú a quién vas a perseguir en estos próximos días, meses y años? ¿A quién? ¿A quién te vas a proponer perseguir y caminar? ¿Cuál va a ser tu destino? ¿Cuál va a ser tu foco? ¿Quién va a ser esa persona que a ti te va a motivar? ¿Quién va a ser esa persona en la cual tú te vas a inspirar? ¿Qué va a ser? ¿Vas a prestar más atención a las noticias? ¿Va a ser el presidente? Muchos están esperando ahorita que suba el nuevo presidente y están persiguiendo al nuevo presidente. Algunos para cosas malas. Pero otros también, porque están atentos. Ay, él va a subir y la economía va a cambiar. Esto va a mejorar, esto va a ser bueno, esto va a ser bien. Y van a hacer. Y mucha gente está mirando a un hombre. Otros van a estar mirando la firma, los decretos, lo que vaya a hacer. Porque cuando él puede tener muchas buenas intenciones, pero mientras no hayan firmas, no pasa nada. Yo no sé usted, pero yo en este año y de aquí en adelante voy a perseguir al Señor. ¿Cuántos decimos amén? Pero la historia sigue, porque entonces llega y dice Pablo en medio de ese relato, pero levántate, le dice el Señor, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás, a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de qué, de pecados. ¿Y qué más dice? Entre los santificados. Y dice finalmente en este discurso, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. ¿En dónde está Pablo? Pablo está en el tribunal. Si usted lee el capítulo anterior, no lo vamos a leer, vamos a ver que ya Pablo es tomado preso. Y entonces él está frente a la autoridad de esa región. Y al estar él preso, viene un personaje que no era de esa región, que es
Herodes Agripa II, que era de otra región, era de la región de Cesarea de Filipo, él estaba en otro lugar, pero este hombre era muy experto en la cultura judía, hebrea, él sabía mucho. Él y Berenice están de paso por esta región, cuando entonces le hablan y le dicen: mire, yo tengo un preso que es bien interesante. Es un hombre que está diciendo una cantidad de cosas y yo quiero que usted lo escuche. Porque es que los hebreos lo tienen a él como alborotador, como agitador. Los religiosos hebreos dicen que él es como un hereje, porque está diciendo unas enseñanzas, está predicando unas cosas que va en contra de ellos. Pero como yo soy romano y no entiendo mucho, venga usted que usted sí sabe. Y entonces aparece este personaje que se llama Herodes Agripa II. Y cuando yo miro la historia de ese personaje o su genealogía, tenemos que mirar que su bisabuelo, el bisabuelo de él, el rey Agripa, fue el que intentó matar a Jesús cuando era un niño. ¿Se acuerdan del decreto que mandaron a matar a los niños? Ese que el 28 de diciembre la gente se pone a hacer disque bromas y chanzas porque se le dan el día de los... en su región, en su país hacen eso también. Y hacen bromas de los inocentes, y a mí me parece curioso que hacen bromas y cantidad de chanzas y todo a costilla del sacrificio de una cantidad de niños que mataron. Oiga, eso es ser cínico, ¿verdad? Burlarse uno de cuántos niños no mataron, porque es que Herodes mandó a matar una cantidad de niños, porque entre esos niños podía morir Jesús, por eso es que a Jesús le toca irse para otra región. El bisabuelo de este personaje que está con Pablo fue el que mandó a matar a esos niños. El abuelo de él fue el que mandó a decapitar a Juan el Bautista, imagínense. El papá de este personaje que está frente a Pablo fue el que mandó a martirizar, por ejemplo, al apóstol Santiago. Mire la familia de ese personaje. Qué bonita familia. Y ahora él está frente a Saulo. Y tiene en ese momento la vida o la muerte de Pablo en sus manos. Y está ahí con una mujer que se llama Berenice. La pregunta es: ¿quién es Berenice? ¿Sabe usted quién era Berenice? Algunos dicen que era algunos piensan que era la esposa, pero no era la hermana. Y ahí algunos dicen, es posible que entre ellos había una relación incestuosa ahí. Usted sabe que muchos de esos reyes y muchos de esos césares tenían una cantidad de cosas en sus comportamientos totalmente difíciles, no agradables delante del Señor. Yo tengo que seguir con la historia. Entonces, cuando lo que vemos allí a Pablo es que él está siendo señalado de judaizar, que él primero fue un judaizante. Él fue un judaizante de esos recalcitrantes. Era un hombre experimentado en la palabra, conocía las escrituras, conocía las tradiciones. Fariseo de fariseos se autodenomina él. Él tenía un gran repertorio, tenía una gran hoja de vida. Militarmente tenía una hoja intachable. Había perseguido a muchos cristianos, había mandado a matar a muchos cristianos. Pero en ese momento está diciendo: Señor Rey Agripa, ese era yo, pero ahora ha ocurrido algo en mi vida. Y yo ahora no soy la persona que yo fui. Diga conmigo: yo tampoco soy la persona que yo fui. Yo creo que esa es nuestra nueva vida. Ya no somos lo que fuimos. Diga conmigo: yo ya no soy lo que yo fui. Pero ¿por qué ya no somos lo que fuimos? Porque hubo un encuentro y una revelación de Cristo en nuestra vida. Porque de lo contrario seguiríamos siendo lo mismo que hemos sido. Lo único que puede cambiar una persona, esa persona puede cambiar de país,
Esa persona puede cambiar de hábitos, esa persona puede cambiar de familia, esa persona puede cambiar de nombre, de apellido, esa persona puede cambiar de idioma, lo que sea. Pero si no ha tenido un encuentro con Cristo, siempre esa persona con su naturaleza lo llevará a ser siempre la misma persona. Así proponga ser bueno. Pero nosotros ya no somos lo que fuimos, porque Cristo se reveló en nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Diga conmigo, y si Cristo se nos revela, diga, nunca más seremos iguales. Dígale a la persona que está a su lado, no podemos ser iguales. Dígale eso, mira, diga, no podemos ser iguales. Mire, yo le quiero decir con todo el cariño, siempre que el Señor se le presentó o se le atravesó en el caminado, como decimos en Colombia, en el caminado, algún hombre, siempre esa vida cambió. Siempre. Y si no, podríamos preguntarle a algunos personajes de la vida que usted conoce. ¿Se acuerda de Jacob? ¿Se acuerda de Jacob? Cuando él llegó y se acostó y entonces llegó y vio ángeles y soñaba una cantidad de cosas, y a partir de esa experiencia que tuvo con el mismo Dios, hermanos, dice la Escritura que llegó un momento donde ese personaje, Jacob, osado, llegó y vio al Dios Todopoderoso y lo agarró y le dijo, yo aquí no lo suelto, yo aquí no me voy, esto está muy bueno, yo quiero aquí, y no lo suelto, no lo suelto. Así iremos de ser nosotros con el Señor, de agarrarlo y abrazarlo y decirle, no, aquí yo no te suelto hasta que tú no me bendigas. Y entonces, ¿sabe qué le pasó a Jacob? ¿Qué le pasó? Primero recibió la bendición, pero no se quedó sin la evidencia de que había tenido un encuentro con el Señor. ¿Y qué le pasó? Fue herido, como dice el pastor, como dice la pastora Clara, quedó ¿cómo? Cojo, quedó renco. ¿Usted ha leído la historia? Entonces ya me imagino a Jacob que le tocaba seguir caminando, y si antes se demoraba para caminar en ese desierto, ahora se iba a demorar más. Pero es mejor ser un cojo que ha tenido la transformación de la presencia de Dios en su vida, que un sano, rebosante de fuerza y de vigor, que no tiene la bendición de Dios. Dígale al personaje que está a su lado, nunca más serás igual. Si nosotros miramos la Escritura y miramos al profeta Isaías, Isaías dice en el capítulo 6 que cuando él vio al Señor, ¿usted ha leído Isaías, al profeta? Cuando vio al Señor, él dijo, wow, yo caigo como muerto, no puedo soportar todo este peso de gloria. Y después vio que un ángel fue hasta el altar, sacó con unas tenazas unos carbones encendidos. ¿Y dónde lo tocó? En la boca. Y si hay una parte bien sensible de nosotros, son los... Le cambió. Yo me imagino que Isaías durante varios días estuvo con ampollas en la boca. Le cambió el hablado. Dígale a la persona que está a su lado, ¿quién es afectado? Pero dígalo con ganas, dígale, ¿quién es afectado por la presencia de Dios? Hasta el hablado le cambia a uno. No solamente nos cambia el caminado, ya no nos vamos para la grill, ya no vamos para la taberna, ya no vamos para el bar, ya no vamos para donde las chicas malas. Nos cambia el caminado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos para la iglesia, ahora vamos para los hermanos de bendición, ahora vamos caminando a donde se habla alabanzas y se bendice también el Señor. ¿Cuántos decimos amén? Nos cambia nuestra forma de hablar. No podemos seguir hablando lo mismo. Los chismes se van. Hay gente que le gusta los chismes. Yo por ahí conozco una señora que en las tardes hay un programa en la radio que se llama La Chismoteca. Y es feliz, hay gente feliz escuchando los chismes. ¡Ja! Hay señoras en las casas que mantienen pegadas de la ventana, mirando quién entra, quién sale, quién va, quién viene, qué compra. Y eso, mejor dicho, son una tumba, pero con celular y con wifi y recargado sin que se le vaya la luz.
Cuando uno tiene comunión con el Señor, hasta la forma de hablar cambia. Ya uno deja ese negativismo. Ya, ay, qué pereza de frío. No, yo no voy a la iglesia, está mucho frío. Ay, qué pereza lunes ir a trabajar, qué pereza. Cuando uno tiene la presencia de Dios, el hablar cambia. Esos amenes estuvieron muy pasitos. Estuvimos como decimos, como a mi mamá no le gusta la carne cruda, ella no, ya cuando hace así, dice, no, esa carne está muy cruda, no le gusta, ya no le gusta. Le falta fuego. Hay amenes que nosotros decimos que falta fuego, son muy crudos, no, amén. No, con fuego, con gana. ¿A qué otro hombre se le presentó el Señor y le cambió su vida? Podríamos mencionar rápidamente a Job. ¿Usted conoce la historia de Job? No la vamos a narrar ahora. Pero llegó un momento donde él vivió todo lo que vivió, perdió todo lo que perdió. Y llega un momento donde él dice, cuando se le presenta al Señor, que le hablaron los amigos y él hablaba y le venía el otro y él hablaba y el otro le venía y le hablaba y el otro. En medio de esos diálogos se presenta el Señor y le dice, Job, yo veo que ya empezaste a hablar. Primero estabas calladito, no decías nada. Pero ahora se te olvidó que así como Isaías, el lenguaje hay que cambiarlo. Usted ya empezó a hablar. Venga para acá, Señor. Y le dice el Señor de una manera muy sabia, le dice, bueno, tú que te sientes ya muy fuerte, Job, ¿tú dónde estabas cuando yo estaba creando? Y empieza a nombrar en los mares y las estrellas y todo. Y le tocó a Jobcito, que hace calladito. Pero llegó un momento donde el Señor hizo una pausa. Y él ahora se mira a sí mismo y dice, Job de sí mismo, dice, yo, por haber visto tu gloria, yo me aborrezco. Porque uno se siente muy hábil y muy capaz. Como yo no he matado a nadie, como yo no soy como fulano o como fulana de tal, nos sentimos muy capaces, pero cuando se nos presenta a Dios y nosotros vemos su gloria, uno dice, qué pequeño soy, qué miserable soy, qué insignificante soy. Cuando usted mira la tierra, que es pequeñita en toda la galaxia de la Vía Láctea, y que esa galaxia, la Vía Láctea, es pequeña comparada con otras grandes galaxias. Cuando uno mira la dimensión del universo, y la Escritura dice que el Dios de los cielos hace que los cielos de los cielos no lo puedan contener. ¿Quién es el hombre para que el Señor tenga en nosotros misericordia? Dijo el salmista. Entonces, ¿para qué sentirse muy grande uno, muy capaz, muy inteligente, muy hábil, muy... Somos pequeños. Porque cuando se presenta y se manifiesta la gloria de Dios, usted y yo quedamos pequeños. Cuando nosotros miramos la vida del apóstol Juan, ¿se acuerda del apóstol Juan? Dice la Escritura que cuando él vio la gloria del Señor, la revelación de Dios, dice que él cayó como muerto. Pero es que es imposible que la vida se manifieste y nosotros no muramos a todo lo que desagrada a aquel que es la vida. Habrán cosas en este año que vamos a tener que nosotros hacer morir. Dígale a la persona que está a su lado, vamos a tener que hacer morir muchas cosas en nuestra vida. De esas cosas usted sabe qué cosas no están bien delante de Dios, pero hay que hacerlas morir. Si finalizo con el profeta Daniel, en el capítulo 10, verso 8. Daniel, después de ver la gloria del Señor, de haber tenido un encuentro con el Señor, él dice así: quedé pues yo solo ante esta gran visión, pero no quedaron fuerzas en mí. Antes bien, mis fuerzas cambiaron. Diga conmigo, mis fuerzas cambiarán. Pero cambiarán, como dice Daniel, en desfallecimiento. Porque es que muchas veces queremos que el Dios se manifieste, porque yo voy a tener la gloria de Dios y yo avanzar y yo vencer y yo conquistar y proseguir y poder ser fuerte y conquistar mis metas y mis proyectos. Pero muchas veces usted va a tener que caer muertos.
quedar uno temblando, quedar uno pequeño frente a su gran gloria. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora tenemos a este personaje, Pablo, que se ha presentado. El Señor se le ha presentado a Pablo. Y ahora cuando se le manifiesta, él va a ver que, aunque había sido un gran fariseo, no puede seguir siendo el mismo personaje. Que después de haber sido un perseguidor, era el Señor el que lo estaba persiguiendo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando comenzamos a hablar de por qué uno persigue a alguien? ¿Se acuerda? ¿Por qué el Señor está persiguiendo a Saulo? Porque la historia dice que Saulo era el que estaba persiguiendo al Señor. Y el Señor dice, usted me está persiguiendo. Pero si miramos entre líneas, es realmente el Señor quien venía viéndolo caminar hacia Damasco, yendo avanzando, y el Señor estaba buscando y estaba esperando el momento para que cuando sea el momento preciso, ¡pum!, se le presentara. Y yo creo que así ha sido el Señor con muchos de nosotros. No es que nosotros, ay, es que cuando yo busqué al Señor, no. Es el Espíritu Santo el que nos ha estado buscando. Bendito el día en que Él decidió empezar a buscarme. Porque perdón la palabra que os a decir, bien perdido y podrido estaba yo. Yo era nadie y ahora soy nadie frente a Él. ¿Cuántos decimos amén? Pero es mejor ser un nadie con la bendición de Dios que un nadie que se cree muchas cosas y al final es nada. Y entonces Pablo llega a un momento en su vida donde dice en Filipenses, apúntelo allí en sus notas de apuntes, unas frases lindas del contraste de la vida, de lo que hizo el Señor en la vida de Pablo. Y en el capítulo 3, verso 7, Pablo dice, muchas cosas para mí eran grandes, eran importantes, para mí eran ganancia, muchas cosas que yo tenía. Sin embargo, todo eso yo lo he considerado como pérdida, como basura. Y esa palabra, el pastor nos puede corregir porque él sabe más en el griego. Esa palabra que se utiliza, basura, allí es una expresión muy profunda y muy fuerte. Es una palabra que realmente habla de estiércol humano. Porque es que el estiércol de los animales se puede utilizar para abono. Y la basura, aquí en Estados Unidos son expertos para tomar la basura y reciclarla. Y de esa basura se hacen otras cosas nuevas. La basura se puede reciclar cuando decimos amén. Pero Pablo está diciendo ahí, mire, lo que yo tenía, eso era considerado de tal manera que nada de eso se puede volver a reciclar para ser útil en las manos de Dios. No podemos entregarle al Señor algo para que Él rehaga las cosas. Él quiere a nosotros hacernos nuevas criaturas. ¿Cuántos decimos amén? Por eso al pasado hay que decirle chau, adiós. Y en este 25, a todo lo que Dios diga así, nosotros vamos a decir amén. ¿Cuántos decimos amén? Pero Pablo, así como Jacob, así como Isaías, así como todos ellos quedaron marcados porque tuvieron un encuentro con el Señor, ¿cuántos dicen amén? Pues a Pablo también le pasó algo. La revelación de Cristo en nuestras vidas lo cambia todo. Diga conmigo, la revelación de Cristo en nuestras vidas. Sí, porque es que Él puede manifestarse y la persona ser insensible. ¿Sirvió de algo la revelación de Dios a alguien que es insensible? A alguien que no estuvo dispuesto a aceptar. Saulo de Tarso hubiera podido escuchar, bueno, ¿quién me persigue? Y él escuchar la voz,
yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Y Pablo, o Saulo mejor, hacer caso omiso a esa voz? Como muchos de nosotros hemos hecho caso omisos a lo que Dios nos habla. ¿Cuántos decimos amén? Yo no sé usted, pero yo sí a veces me he dicho, Daniel, es por acá, y yo por acá. Haz esto, Daniel, y yo no, es por acá. A veces he sido renuente. Pero cuando somos dóciles en las manos de Dios, todo nos va a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Y todo va a cambiar para bien. Todo porque Él es bueno. Él es bueno, Dios es bueno. Todo el tiempo. Todo el tiempo, Dios es bueno. Diga conmigo, todo lo que Él haga es bueno. Así nos duela. Así nos haga pasar por caminos difíciles. Así nos toque llorar. Así tengamos que caer de rodillas solos. Y uno dice, ¿pero por qué me pasa eso a mí? Porque es que nos pasa. Pero al final de todo eso es, ¿qué le pasó al señor Pablo? Cuando usted va a la escritura Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, se lo voy a leer, va usted a conocer la narración de qué fue lo que le pasó a Saulo, cómo quedó marcado. Dice en el versículo 7, que los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz. Diga conmigo, fueron varios los que escucharon la voz. ¿Fueron varios o no? Todos los que iban con Pablo, con Saulo. Mas ellos no vieron a nadie. Y entonces Saulo, entre todos los que había, se levantó de la tierra y abriendo los ojos, tampoco veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un versículo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Salte por favor al versículo 17. Entonces fue Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado a mí para que tú recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento se le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Cuál fue el precio que le tocó pagar a Saulo por haber visto la gloria de Dios? ¿Cuál fue el precio? ¿Cómo quedó? Quedó ciego. Pero era un ciego que escuchó la voz y ahora está preparado para ver cosas que otros ojos no pueden ver, porque hay visiones celestiales. No estoy hablando de esas visiones que anda viendo mucha gente. El Señor me mostró, el Señor me dijo, y yo creo en visiones también, yo creo en sueños de Dios. ¿Cuántos creemos en esto? Pero hay gente que mantiene viendo visiones, tan cantidad de cosas. No estoy hablando de eso. Estoy diciendo que cuando alguien tiene un encuentro con el Señor, la perspectiva de su visión cambia. Ya uno no se fija, ni es prioridad las cosas terrenales, sino que para nosotros nuestra prioridad es verlo a Él. Hace 8 días estuvimos hablando de un ciego, ¿se acuerda? ¿Sabía que la palabra griega para ciego, la palabra tuplos, realmente traduce como nublado, como ahumado,
Como cuando usted está cerca de una hoguera y empieza la hoguera a crecer y empieza a aumentar el humo y él aumenta, y a medida que el humo aumenta, si usted se acerca a ese humo, ¿qué se le va a afectar a usted? Diga conmigo, todo. Porque una de las cosas primeras es el olfato. Algo está quemando. El olfato es lo primero. Luego ¿y qué pasa a los ojos? Empieza a llorar. Y ya usted no empieza a ver bien. Y usted tiene que parpadear. Es tan tenaz eso que después, si usted sigue cerca de la hoguera, hasta el aroma suyo le cambia. El pelo le queda oliendo diferente. Eso significa que usted estuvo en la hoguera. Sino que lo diga el hermano Humberto con esos asados tan buenos que hace. Él queda oliendo completamente Pero eso es algo que es progresivo. Esa palabra tuplos dice eso, que de una manera gradual se fue perdiendo la visión, perdiendo la noción del espacio por ese momento. Y vienen otras raíces en las cuales no voy a meterme porque no tengo el tiempo, porque también hay raíces como decir esa palabra tuplos, pero la raíz de esa palabra significa que vino inflado, que vino altivo, que vino enorgullecido. En otras palabras, que poco a poco se le fue cambiando su perspectiva, su identidad, y empezó a ser totalmente diferente. Y esa palabra tuplos se puede utilizar, o la Biblia lo utiliza, tanto de una ceguera física como de una ceguera mental. Y también se puede hablar de una ceguera espiritual. Y yo voy a terminar hablando un poquitico de esa ceguera espiritual. Así como el señor Saulo de Tarso quedó ciego por algún momento, que iba bien, él iba bien hacia Damasco, iba caminando bien, pero estaba ciego. Y resulta que cuando miramos la palabra del Señor, podemos ver que hay una ceguera espiritual que no es sino una condición en la cual la persona no puede ver a Dios. Mire eso tan tremendo. Que el mismo Dios se le presente a alguien y que ese alguien no lo pueda ver, es porque es una persona ciega. A esa connotación, ¿ve? Qué interesante que ver gente que Dios está obrando a su favor, que Dios está moviendo, que Dios le bendice, que Dios restaura, que Dios hace obras, y sin embargo hay gente que no sabe que es Dios el que está haciendo eso. Es porque son ciegos. No son capaces de percibir que hay una obra divina en sus vidas. ¿Usted conoce a algunas personas así? Por lo tanto, número uno, una persona ciega es una persona que no ve, no conoce a Dios. Como este señor Saulo, que aunque tenía mucha teología, aunque era fariseo de fariseos, criado a los pies de un gran maestro de la escuela judaica, como Gamaliel. No cualquiera era discípulo de Gamaliel, ¿verdad, pastor? Decir, yo soy graduado de la universidad, eso era peso. De ahí sale el señor Saulo, y tanta teología, tanta cosa, pero era un ciego espiritual. Ser espiritualmente ciego, número 2, también se le aplica a la persona que no puede discernir las cosas espirituales, que no comprende, que no entiende lo espiritual. Entonces es una persona que es ciega espiritualmente. ¿Será que la Biblia nos dice eso? Sí, señores. En la primera carta al apóstol Pablo, nuevamente, pero a los Corintios, apúntelo usted allí en el capítulo 2, verso 14. Él dice que el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, porque para él es locura, no puede entenderlo, porque esto se discierne espiritualmente. ¿Sabe qué significa eso? Que para las personas normales, de lo común, las cosas espirituales no tienen sentido, no tienen peso, no tienen forma, no entienden. Para ellos eso es una locura. Cuando yo fui la primera vez a Bogotá, fui a fundar la primera iglesia,
Fuimos con un misionero, nos fuimos los dos y nos hospedaron en la casa de una familiar. La quiero mucho, no voy a decir quién fue. Pero cuando nosotros estamos recorriendo la ciudad y buscando el local, buscando dónde hacer la iglesia, orando por aquí, orando, y como no encontramos, nos metimos, le dije a José Antonio, aquí no hay otra, vamos a orar y vamos a ayunar hasta que Dios responda, así como Jacob, vamos aquí que el Señor no nos suelte. Y empezamos a orar y empezamos a ayunar y mi familia llegó y se enojó, porque estamos bajo el techo de ella. ¿Sabe qué hizo un día? Nos llamó a desayunar. Yo le he dicho, no, yo no vamos a desayunar. Se le alborotó el mal genio. Y dijo, aquí en mi casa nadie va a aguantar hambre. Así que van a desayunar. Y nosotros habíamos proclamado ayuno. Y me dice José Antonio, ¿y qué hacemos? Y yo dije como el chapulín, y ahora, ¿quién podrá defenderme? ¿Usted qué hubiera hecho? Usted proclamó ayuno ante Dios, pero su familiar, que es la autoridad de la casa, al fin y al cabo usted está ahí hospedado por unos días, ¿usted debe hacer caso? Bajamos nosotros todos regañaditos ahí a desayunar. Pero la historia no terminó ahí, porque mientras estábamos comiendo una changuita lo más de buena, se le acabó de enojar el mal genio. ¿Y sabe qué hizo? Mientras nosotros desayunamos, nos agarró las maletas, echó la ropa de nuestras maletas y dijo, y de aquí nos vamos para el terminal directo a Cali. Nos sacó. Nosotros llegamos ese domingo en la madrugada directo a la iglesia. La iglesia en la que nosotros teníamos eran 7 cultos. Y cuando yo llegando, el pastor llega y me ve llegando. Angelito, ¿qué hace aquí? Él me hacía en Bogotá. Pastor, pasó esto y esto y esto. Ahora, ¿yo me enojé con ella? No. Porque es que ella no llegaba a entender que hay cosas que nosotros hacemos que para ellos es locura. Ellos van a decir, ¿cómo es que ustedes a punta de oración creen que Dios les va a responder? Ay, ustedes, los cristianos son locos, mire, leyendo ese libro y ahora creen que van a arreglar las cosas leyendo un libro. ¿A cuántos nos han criticado por ser cristianos? Hay cosas que no se perciben, pero es porque ellos son ciegos, ¿qué? Ahora, si yo soy igual de ciego espiritual, yo me iría a pelear contra ellos y decir, ustedes son los que están mal. Como yo tengo un poquito de visión, no 20-20, pero tengo un poquito de visión, digo, ellos son ciegos espirituales como yo también. Y por eso no critico, por eso trato de ser diferente. ¿Cuántos decimos amén? Número 3, un ciego espiritual es aquella persona que, además de no entender las cosas espirituales, rechazan la palabra de Dios. Y entonces encontramos al apóstol Pedro, que llega y nos dice en el capítulo 3, verso 3, dice el apóstol Pedro, dice, sabiendo primeramente esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Hay gente que va a resistir, hay gente que no va a entenderle a usted su idioma espiritual, no lo va a comprender, pero hay otros que, mientras unos se hacen a un lado porque no lo comprenden, otros se van a hacerle a usted guerra y van a resistirle no a usted, sino al mismo Dios. Es porque ellos son ¿qué? Ciegos espirituales. Y cuando la palabra de Dios se habla, se manifiesta, para muchos de ellos, esto que nosotros predicamos, que es la palabra de Dios, perdón la expresión que voy a utilizar, para ellos no solamente esto es locura, sino que esto es algo estúpido. ¿Será que el apóstol o la Biblia nos dice eso? Sí, señores, la Biblia nos dice eso. ¿En dónde nos dice eso? En la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, verso 18. Dice el apóstol, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Mire, el viernes que hablamos con los pastores, hablamos de un término griego, un insulto fuerte que es necio.
qué necio es ser uno, que el mismo Dios se ha presentado, ha tenido en su soberana obra venir a manifestarse en cada uno de nosotros, y que nosotros le ignoremos, que nosotros hagamos caso omiso a su voz, que nosotros resistamos a lo que Dios dice, y que ahora digamos, mire, eso es lo que usted está pronunciando, Dios, eso no me sirve, eso yo lo pisoteo, no me interesa. Eso es ser muy necio. Eso es porque es una persona que es ciega espiritualmente. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es muy estúpido eso? Porque ¿quién que se esté ahogando, que esté al borde de la muerte, se le presente la salvación, el Salvador, rehúse ser salvo? Eso es ser muy... Esa palabra necio, pensé que iba a decir la segunda. Stupid. Yo no sé usted, pero yo a veces he sido muy así. Yo a veces he sido muy necio, por no decir muy... ¿Sabe? Jesús dijo, el que a mí me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que le he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Yo no sé si alguien ha jugado aquí ese juego de cartas que se llama Uno. Eso es chistoso. Yo a mis hijas jugar y a veces saca unas reglas y terminan peleando y discutiendo. No, eso no es así. No, que hay una regla que dice, y se inventan reglas. Y ese juego como que ha tenido una cantidad de reglas y reglas y reglas. Pura regla, ¿cierto? Y que esta sí, que esta no se vale, que esta sí, no, que esta se interpreta así, no, que esto lo que quiere decir es un poco de cosas. Eso se da para discusiones. Yo estoy seguro que Dios no está jugando con nosotros uno. Estoy seguro que Él no está dejándonos a nosotros tirar las cartas y Él sacándonos reglas por aquí, nos cambia reglas por acá y después saca otra por acá y modifica. No, Él ya la dijo clarita, punto. Él puso las reglas claritas para todos, diga conmigo, para todos. Creyentes o no creyentes, Él dejó todo clarito. Y va a llegar un día donde el juego se va a terminar. Va a llegar un momento donde alguien va a decir ¡uno! En el caso de nosotros, Él va a decir ¡yo soy! Va a sonar la trompeta. Y todos van a compadecer, ya no frente a un rey Agripa, sino frente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es mejor que cuando Él se presente, usted no vaya a decir como Pablo, como Saulo diciendo, ¿y usted quién es? Sino que usted esté tan familiarizado con Él que ya usted se le ha quitado esa ceguera espiritual que cuando usted lo vea dice, ¡ay, es el Señor! Porque hay otros que no lo van a reconocer. Póngase de pie, por favor, que ya quiero terminar el mensaje. Aleluya. Amén. Satanás, no voy a tener tiempo a hablar de esto, pero Satanás, según Pablo, es considerado como aquel que es la causa de la ceguera espiritual. Pero yo quiero finalizar el día de hoy con esta imagen. Yo no sé si a usted le ha pasado esto. En Colombia, aunque yo aprendí a manejar desde muy niño, a conducir, cuando entramos en el ministerio nos tocó tan difícil, que por muchos años nosotros no pudimos comprar un carro en Colombia, no teníamos vehículo, muchos años, 20 y tantos años yo sin manejar. De vez en cuando me prestaban uno, o cuando iba a Cali manejaba el carro de mi papá, pero cuando recién llegué aquí, me encuentro que uno necesita manejar con un aparatico, que usted ya lo está viendo en la imagen ahí, para poderlo guiar. Recuerdo que me tocó ir a Orlando por primera vez a entrevistarme con el superintendente en ese tiempo,
Me fui en bus, pasé unos trabajos, caminé yo con corbata porque yo me fui yo pensando que aquí muchos de los pastores vestían como en Colombia de pura corbata, y yo con zapato de material y todo con corbata, andando por Orlando con mi maleta porque pensé que me iba a quedar varios días allá, que de pronto me dejaban ahí, yo caminando. La cita era a las 2 de la tarde, me tocó madrugar como a las 4. Jorgito me llevó allá a Brickell, allá fue donde me agarró un bus, me llevó hasta allá, me dejó en un hotel, pero llegué como a las 8 de la mañana y la cita era a las 2, el pastor Nino me esperaba hasta las 2. Y yo llamo, Pastor Nino, ya estoy aquí en Orlando. Me dice, bueno, mijo, lo espero a las 2. Yo que esperé que al menos, y me va a decir, ya llegó, mijo, bueno, yo le invito a un cafecito, venga, tómese un juguito, venga, un desayunito. No. Yo caminando por esa Universal Avenue, camine, chaguante. Pero la siguiente vez ya pude ir en un carrito y tomé yo un GPS. Al regresar, yo no sé por qué el GPS me metió, no por la 75, no por la 95. Yo me metí, aparecí, fue por Loquichobi, Lago Quichobi, por ahí un poco de terreno, los que conocen ese terreno. Yo no sé, y empezó a caer la tarde y se oscurecía. Y yo lo único que veía era un pasaje muy similar, por eso busqué esa imagen. Vacas por acá, vacas por acá. La gente, cuando yo me fui había visto carros y después estaba feliz. Yo llegué y decía, si hay vacas en Estados Unidos, si hay vacas, porque yo aquí no había visto vacas. En Colombia las veo uno en todo lado. Caballos. Pero llegó un momento donde empezó como a las 7, empezó a oscurecerse todo. Yo dije, ¿será que me perdí? ¿Será que sí era por acá? Y yo mira el GPS. Y yo no manejaba muy bien eso. Pero algo dentro de mí dijo, si este aparato dice que va para mi casa, llegaré a mi casa. Tarde, pero llego. Mi mamá llega y me dice, ¿cómo le fue? Bien, me viene cantando, vi vacas. ¿Pero por qué llegó tan tarde? Yo no sé, me metí por otro lado, pero ¿por qué se demoró tanto? Pues por eso, por no saber manejar el aparatico. Finalizo diciéndole esto. En la vida, nosotros muchas veces estamos así ciegos, andando como a tientas, que no sabemos por dónde vamos, que no sabemos por qué llegan ciertos problemas, por qué alguien se enfermó, por qué pasó esta crisis, por qué llegó esta dificultad, por qué no salieron las cosas como eran, por qué me sacaron del trabajo, por qué no me rinde el dinero. Hay cosas que se van a anular, que usted no va a comprender. Pero si usted tiene la ruta trazada, usted va a llegar. ¿Quién es su ruta? Dios. Debe ser el Señor. Si usted tiene los ojos puestos en el autor y el consumador de la fe, como viendo al invisible, dice el apóstol, el escritor de los Salmos, usted va a llegar. ¿Y a dónde va a llegar? ¿Sabe dónde lo va a traer ese GPS? Lo va a traer directamente a sus pies. Y usted lo va a poder abrazar. Usted va a poder caer rendido a sus brazos de amor. Aquí no importa si hay reino, si hay recompensas. Lo importante es que lo vamos a poder ver. Que nos hizo meter por un camino difícil, fuerte, de traiciones, de dolor, de enfermedad. Pero al final, esa ceguera se nos quitará y le podremos ver cara a cara tal cual Él es. ¿Qué tal si usted levanta sus manos al cielo? ¿Qué tal si usted levanta su corazón delante del Señor? Lo adora, lo bendice con sus propias palabras. Exprésele gratitud, exprésele reconocimiento, grandeza, gloria, poder. Bendígalo, glorifíquelo, exáltelo. Oh Jesús, porque vale la pena caminar, porque vale la pena seguirte, porque vale la pena perseguirte, porque vale la pena escuchar tu voz, porque vale la pena que nuestras vidas sean tocadas y transformadas, porque vale la pena que las escamas de nuestros ojos, que no nos dejan ver con libertad, Cordero de Dios, Señor, podamos entonces
Dejar que aunque haya ceguera temporal, aunque duela, aunque sea difícil, al final podríamos verte, Señor. Al final podremos, Señor, glorificarte. Al final podremos bendecirte. Al final podremos nosotros glorificar tu nombre, Dios. Señor, por eso hoy te adoramos y te bendecimos. Señor, solamente tú conoces el caminar de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de las personas que ven estos videos, de las personas que con su familia están pasando dificultades, tribulaciones, adversidades, luchas, batallas, cosas que a veces no entendemos, cosas que a veces no comprendemos, cosas que a veces nos enceguecen, Dios, cosas que a veces duelen en el alma, duelen en el cuerpo, Dios. Pero al saber, Señor, que tú estás con un plan y un propósito con cada uno de nosotros, entonces podemos vivir y estar sanos, estar salvos, estar seguros, estar confiados, estar alegres, Dios. Yo te pido como tu siervo, Dios, que sobre mis hermanos y hermanas la fe de ellos no mengue, no se acabe, no desistan, Cordero de Dios. Que ellos, Señor, que hayan caído como muertos, que hayan caído, Cordero de Dios, Señor, sin fuerzas como Daniel, tenga la fuerza de tu Santo Espíritu y los llenes, los levantes, los fortalezca, los animes, Señor, que tú seques sus lágrimas, que tú seques, Cordero de Dios, Señor, el sudor del duro caminar, y que les ayudes, Señor, a avanzar, que les ayudes a proseguir, que los ayudes, Señor, a no apostatar, que los ayudes a no mirar atrás, que los ayudes a levantarse en bendición y en victoria, que los ayudes, Señor, a ser renuentes a tu voz y a tu palabra, a no menguar tu voz, a no menguar la búsqueda, que en este año 25 nosotros podamos perseverar, luchar y vencer para que tu nombre sea exaltado, para que tu nombre sea conocido, Señor, que mientras otros, Señor, ignoran tu voz, nosotros podamos ver, nosotros podamos escuchar, que nosotros seamos sensibles. Quita nuestro duro corazón, quita nuestro terco corazón, Señor, transforma, que sea como basura, Dios, para que podamos ser las criaturas nuevas que tú quieres que nosotros realmente seamos, Dios. Permítenos, Dios mío, alcanzar todas las luchas, todas las batallas en bendiciones y en victoria, para que tu nombre sea conocido. Yo bendigo el caminar de mis hermanos, yo bendigo, Señor, sus sueños, sus metas, sus proyectos, para la gloria de tu nombre. Señor, te adoramos, hoy te bendecimos, hoy te exaltamos.